Bien. Entonces, habíamos comenzado, creo, en la última clase, ¿verdad? Lo que era la divergencia. Había dado una pequeña introducción. Entonces, yo voy a ir, jóvenes, voy a ir bien despacio, ¿verdad? Porque tenemos todavía toda esta semana y parte de la otra para este capítulo número 1. Recuerden que este capítulo 1 se va a hacer un control de lectura, ¿verdad? La primera pruebita va a ser conceptual y va a ser el lunes de la siguiente semana a las 6 de la tarde. Entonces, el capítulo 1 es el que va a entrar en esa prueba, toda la parte conceptual. Bien, entonces, hoy vamos a estudiar lo que es la divergencia y el rotacional. En la divergencia, jóvenes, el día de mañana voy a hacer un hincapié en esto nuevamente, en estos conceptos para explicarlo de una manera más real. Bueno, entonces, yo les había comentado en la clase anterior que una divergencia lo que mide es si el campo brota de un punto o converge a él. Por ejemplo, aquí en estas tres figuras nosotros tenemos unas líneas de campo, ¿verdad? Hasta el momento no podemos tocar el tema de campo eléctrico porque no hemos caído a eso, ¿verdad? Tenemos que generalizar los campos. Entonces, estas imágenes que ven acá son campos vectoriales, arbitrarios. Estos campos que ven acá, algunos poseen divergencia y otros no. Por ejemplo, este campo vectorial, el primero, el que estoy señalando, no posee divergencia porque las líneas de campo, si ustedes pueden ver, son paralelas. En ningún momento se van a tocar. Es decir, este campo vectorial no tiene un origen en común. Y tampoco converge a un origen en común. En cambio, este campo que estoy señalando, este campo se nota que las líneas, si nosotros las prolongamos, van a juntarse en un punto. Ese punto donde se juntan es el punto donde el campo estaría naciendo, ¿verdad? Porque las flechas apuntan hacia afuera. O sea, el campo estaría naciendo en ese punto. Si las flechas irían al revés, estaría convergiendo a un punto. Y este otro campo que tenemos acá, este campo también posee divergencia. Pero la divergencia aquí no es tan obvia. Aquí se puede notar de que el campo está aumentando. La magnitud, ¿verdad? La dirección no, pero en magnitud sí. O sea que este campo es divergente. Siempre que un campo tenga divergencia, decimos de que el campo posee una divergencia y cuando no la tiene, decimos de que el campo tiene divergencia nula. Bien. Lo podemos ver también de esta forma. Si nosotros tomamos un volumen de control, un volumen imaginario, y tenemos las flechas de campo vectorial. Si el mismo número de flechas de campo, de líneas de campo están entrando y el mismo número están saliendo, decimos de que la divergencia sobre este volumen imaginario es nula, ¿de acuerdo? Decimos de que hay divergencia nula sobre este volumen. Bien, entonces, para calcular una divergencia de un campo, nosotros siempre vamos a tomar un volumen imaginario. Eso ustedes lo van a comprobar cuando estudiemos lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? De que para calcular una divergencia de cualquier campo, dada su naturaleza, ¿verdad? Vamos a tener que emplear lo que es un volumen de control, un volumen imaginario, que puede tener cualquier geometría. Bien, esto ya lo había mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Estoy repasando nada más. Entonces, ahora vamos a ver el caso contrario. Si dentro de ese volumen imaginario nosotros tenemos encerrado un objeto, que en este caso podemos decir de que es una carga positiva, ¿verdad? ¿Por qué digo positiva? Porque las flechas están saliendo. Si hacemos una analogía con el caso eléctrico, decimos de que las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen de ella. Entonces aquí, si nosotros vemos el volumen imaginario, lo que está en verde, hay 3, 6, 7, 8 líneas saliendo y ninguna línea entrando. Este campo posee una divergencia positiva. Cuando las líneas de campo salen de un volumen, salen de un punto,
decimos de que el campo posee divergencia positiva. Y cuando ocurre lo contrario, me voy a ir acá a este caso, voy a adelantarme un poco. Por ejemplo, en las propiedades de la divergencia, aquí lo podemos ver de una manera más clara. Esto también se los había mencionado, que la divergencia se aplica únicamente a funciones vectoriales o campos vectoriales. La divergencia de una función vectorial es un escalar, ¿verdad? A diferencia de lo que es el gradiente, que cuando calculamos un gradiente el resultado es un vector, ¿verdad? Pero en este caso el resultado es un escalar. Bien, cuando la divergencia se calcula sobre un volumen es diferente de cero. Significa que en el interior de ese volumen las líneas nacen o mueren. Lo que les estaba explicando. Aquí tenemos dos volúmenes imaginarios y tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, cuando la carga positiva está encerrada en este volumen imaginario, las líneas de campo van a salir del volumen, lo van a atravesar, entonces la divergencia es positiva. Decimos de que el campo tiene fuentes. Cuando la carga es negativa, las flechas, las líneas de campo convergen a ella, entran en el volumen, decimos de que el campo tiene divergencia negativa, o en otras palabras, decimos de que el campo en este caso tiene sumideros, fuentes y sumideros. ¿De acuerdo? Una fuente es cuando el campo brota, un sumidero es cuando el campo converge. En ambos casos, la divergencia no es nula, solo es nula cuando la misma cantidad de líneas entran y salen. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este volumen yo encerrara dos cargas de igual magnitud y de signo contrario? ¿Qué pasaría en ese caso, jóvenes? ¿Quién me podría contestar? Si yo encerrara dos cargas en un volumen de esto, una positiva y una negativa de igual magnitud, ¿qué divergencia tendríamos? Nula. Divergencia nula, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo encerrara una carga más 2Q y una menos Q? ¿Qué divergencia tendría? Positiva. Positiva, ¿verdad? Porque en ese caso habrían más líneas saliendo que entrando, ¿verdad? Entonces, ese es el significado físico de la divergencia, ¿verdad? Me indica si el campo nace o muere en un punto en específico, ¿verdad? Bueno, bien, vamos a ver, voy a retroceder un poco, creo que habíamos hecho un pequeño cálculo acá, ¿verdad? Bueno, este no es un cálculo, sino más que todo la definición de divergencia matemáticamente. La divergencia yo la aplico a un campo vectorial, ¿verdad? O función vectorial. Tengo una función vectorial A en 3 dimensiones, componente X, Y y Z. Entonces, cuando yo calculo una divergencia o un gradiente, siempre utilizamos el operador. ¿Cómo se llama este operador? Este triángulo invertido se llama Operador Nabla. Sí, ¿verdad? O del, Nabla o del, ¿verdad? Las dos maneras. Operador Nabla o del. Este es un operador vectorial, jóvenes, tienen que saber bien, ¿verdad? Hay operadores que no son vectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, una simple derivada es un operador escalar, ¿verdad? Pero este es un operador vectorial. Entonces, este operador vectorial actuando sobre el vector a través de un producto punto, lo que produce es un campo escalar. Esto que ven acá ustedes es un campo escalar. Son 3 derivadas parciales, ¿verdad? Al hacer las derivadas, ustedes van a obtener un número, ¿verdad? Un número, campo escalar. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tengo este campo vectorial en 2 dimensiones, un seno de X y un coseno de Y. Es una función de 2 variables, aplico la divergencia a esta función, la derivada parcial de la componente X con respecto a X y la derivada parcial de la componente Y, que es esta, con respecto a Y. Las derivadas son bastante simples, me da esto. Este es un campo escalar. Todos estos campos, tanto los vectoriales como los escalares, nosotros los podemos dibujar, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, aquí en esta figura lo que aparece es el campo vectorial, a partir del cual se obtiene una divergencia. Este campo vectorial, como ustedes ven, está en 2 dimensiones. Estas flechitas me indican el campo, ¿verdad? Campo vectorial. Aquí está en 2 dimensiones.
Acá tenemos también el mismo campo vectorial, la función f. Ustedes ven, las flechas me van indicando, ¿verdad? En qué regiones el campo es más denso y en qué regiones el campo es menos denso, ¿verdad? Este es un campo vectorial. Aquí tenemos, en este caso, la divergencia. Este ya no es un campo vectorial, este es un campo escalar. Este es un campo escalar que tiene dos componentes, ¿verdad? X y Y. Entonces, toda esta región que ustedes ven aquí representa ese campo escalar. En cada punto de esta figura que ustedes ven acá, cada punto tiene un valor numérico diferente, ¿verdad? Dependiendo al evaluar la divergencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos una función que posee divergencia nula. Al calcular la divergencia de este campo, vemos que la divergencia da 0. Decimos de que la divergencia es nula, ¿verdad? ¿Qué significa físicamente esto? Significa que este campo vectorial no nace ni muere en un punto. No nace. ¿De acuerdo? Las flechas no van a converger ni van a nacer en un punto. Bien, aquí tenemos este campo. Aquí tenemos el campo vectorial, como ustedes ven. Es difícil verlo, ¿verdad? Si en una figura, es difícil. Si a uno le muestran una figura, es difícil saberlo, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? En otros casos es bien obvio. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos que calcular una divergencia de esta función. Ven ustedes que es una exponencial más una función polinómica. Calculamos la divergencia. Creo que esto ya lo había mencionado rápidamente en la última clase, ¿verdad? Solamente estoy repasando un poco. La divergencia de este campo, jóvenes, este cálculo es bien sencillo. Lo hacemos y nos queda esto. Este es un campo escalar o función escalar. Ustedes ven que cuando uno calcula la divergencia, uno obtiene una función, ¿verdad? Si ustedes le asignan valores numéricos, obtienen un número. La función evaluada en un número en específico, ¿verdad? Aquí pueden ver el campo vectorial. Bien, no sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta con la divergencia, porque vamos a pasar al siguiente tema, que es el rotacional. Yo voy a seguir haciendo énfasis en esto, ¿verdad? En las siguientes clases les voy a mostrar otros ejemplos para que lo puedan asimilar mejor. Entonces, por hoy solamente me interesa definir lo que es la parte matemática, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al rotacional. Entonces, en el rotacional, jóvenes, que es la otra operación en la que interviene el operador nabla, pero en este caso una operación muy diferente, un poquito más complicada que la anterior. Ustedes ven en la figura que aparece un tornado acá, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra rotacional, ¿verdad? Se nos viene a la mente lo que es girar, ¿verdad? Como rotar. Y que claramente, ¿verdad? El nombre tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el significado físico de un rotacional. Entonces, el rotacional lo que mide, como lo menciona aquí, este pequeño enunciado que tenemos, mide lo que es la circulación de un campo, si un campo tiene giros o no tiene giros, ¿verdad? Eso es lo que mide un rotor. Aquí pueden ver en estas figuras ustedes. Estas flechas indican un campo vectorial. Ustedes ven que estas flechas se están arremolinando en torno a un punto, a un centro, en ambos casos. En ambos casos se puede notar de que este campo vectorial posee rotacional. ¿Por qué decimos de que posee? Solo con ver una figura, sin hacer cálculos. Porque es obvio que este campo vectorial, estas flechitas, están girando en torno a un punto en específico. Entonces el campo tiene circulación, tiene giro. Ustedes pueden ver que esto se parece como al desagüe a un desagüe de una pila, ¿verdad? O a un huracán. Los vientos de un huracán o el desagüe de una pila forman unos remolinos en torno a un punto. Entonces es bastante obvio de que en ese caso el campo tiene un giro. Claro que uno tiene que ver de qué naturaleza es el campo. Por ejemplo, en el caso de un huracán, el campo en el caso de un huracán sería campo de qué?
Por ejemplo, jóvenes, vamos a ver, en el caso de cuando yo destapo el desagüe de una pila, la pila se comienza a desvaciar, ¿verdad? En torno al desagüe se forma un remolino. ¿Qué tipo de campo, qué tipo de campo sería el que tenemos ahí en ese caso? ¿Campo de qué? Divergente. No sería divergente. O sea, estamos hablando de rotacional, ¿verdad? Yo me refiero a la naturaleza del campo. O sea, ¿cómo se llama el campo? O sea, en un huracán, por ejemplo, cuando un huracán está girando en torno a un punto, el campo está circulando, pero ¿qué campo es el que circula? O sea, ¿cómo se llama ese campo? ¿Campo de qué? No es campo eléctrico, ¿verdad? Magnético, no. No. Fíjense bien, supongamos de que esto es agua, ¿verdad? De que es el agua de un embalse que se está saliendo por la tubería. Entonces las partículas de agua tienen una velocidad, ¿verdad? Entonces este campo sería un campo de velocidades. ¿De acuerdo? Sería un campo de velocidades. Porque no es un campo eléctrico, ¿verdad? Es un campo de velocidades. En el caso de un huracán también es un campo de velocidades. Cada partícula del huracán tiene una velocidad diferente. Y esas partículas están girando en torno a un punto. Entonces todos esos vectores de velocidad que ustedes ven están girando en torno a un punto, entonces tenemos un campo de velocidades, que podría ser un campo eléctrico, ¿verdad? También, ¿verdad? Fíjense bien estos otros dos campos que tenemos acá. Estos dos campos que tenemos acá, como lo menciona acá el enunciado, campos vectoriales con rotacional igual a 0. ¿Por qué será que este rotor es 0? Como ustedes ven, es bastante claro de que estas flechas que representan el campo no están girando en torno a un punto, están convergiendo en torno a un punto. Aquí tendríamos un campo más bien con divergencia, en lugar de rotacional. Ahora, puede ser de que un campo tenga divergencia y rotacional al mismo tiempo, ¿verdad? Puede ser de que existan las dos cosas. Pero por ahora vamos a tratar de hacer una separación bien marcada, ¿verdad? Entonces, estos campos se nota que no tienen rotacional porque el campo no está girando. Dicho en palabras más simples, ¿verdad? El campo no está girando, sino que más bien está convergiendo hacia un punto, como ustedes ven acá. Entonces, este campo tiene rotor igual a 0. Bien, vamos a pasar a la... Ya voy a volver a hacer énfasis en eso, así que si no comprendieron bien la diferencia entre ambos conceptos, vamos a abordarlo de nuevo, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo definir un rotacional. Otra vez, para calcular un rotacional necesitamos un campo vectorial, una función vectorial, en 3 dimensiones, en coordenadas cartesianas, x, y, z. Para calcular un rotor utilizamos el operador nabla, pero esta vez el operador nabla actuando a través del producto vectorial sobre el campo vectorial A. Por eso ven ustedes que es nabla cruz A. Este no es un producto cruz, ¿verdad? Sino que es porque el producto cruz es entre dos vectores, ¿verdad? Y nabla no es un vector ordinario porque es un operador, ¿verdad? Es un operador, no es un simple vector. Entonces, nabla cruz A. Como ustedes ya saben, para calcular este rotacional, lo que se hace es un determinante, ¿verdad? Primer fila, los vectores unitarios. Segunda fila, las componentes que serían las derivadas del operador nabla. Y la última fila, las componentes de A. De esta forma, ustedes pueden determinar el rotacional de este campo de una manera bien simple, ¿verdad? En coordenadas cartesianas es bien fácil hacer esto, ¿no? Ya en coordenadas cilíndricas y esféricas es un poco más elaborado, ¿no? Hacer este cálculo. Entonces, si nosotros no queremos hacer este determinante, podemos recurrir a esta fórmula, ¿verdad? Esta sería la fórmula, la receta para calcular el rotacional de un campo vectorial en coordenadas cartesianas.
Como ustedes ven, es una fórmula muy grande para memorizarla. No vale la pena que la memoricen, ¿verdad? Porque ustedes van a poder hacer uso de fórmulas. Entonces no vale la pena memorizar esto. Lo que sí tienen que saber ustedes, ¿verdad? Es cómo calcular un determinante, ¿verdad? Sí, o sea, cómo calcular un producto vectorial a través de un determinante. Esto sí es bueno que lo sepan. Memorizar esto, digamos que no es necesario. Entonces, así vamos a calcular los rotacionales. Es una operación mucho más compleja que lo que es la divergencia. En ambos actúa el operador nabla. Eso es lo que tienen en común. Bien, vamos a ver acá. Entonces, para hacerlo con el determinante, nosotros lo que hacemos es, como ustedes ya lo saben, hacer multiplicaciones en cruz, ¿verdad? Por ejemplo, la componente X se elimina la primera fila, la primera columna, ¿verdad? De la matriz. Y nos queda eso. Aquí no voy a hacer tanto, no me voy a detener tanto porque estas operaciones ustedes ya las manejan, ¿verdad? Como ustedes ven así, se multiplica en forma cruzada, ¿verdad? Acá, en la matriz, para poder hacer estas operaciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el rotor o rotacional, que se puede decir de las dos maneras, ¿verdad? Rotor o rotacional de esta función vectorial en dos variables. Entonces, usamos la fórmula directamente o podemos usar el determinante, ¿verdad? Entonces sustituimos acá en las derivadas, por ejemplo aquí, esta es la derivada parcial de la componente fz con respecto a y, menos la derivada parcial de fy con respecto a z. Bastante simple, esto es pura carpintería, ¿verdad, jóvenes? Pura carpintería, es bastante largo. Ustedes tienen que ir sustituyendo. Tienen que ir sustituyendo esto, por ejemplo, como no existe componente z, esto es 0. Lo que está en rojo es 0, ¿verdad? La componente z es 0, este es 0. La componente y no es 0, pero la derivada parcial con respecto a z es 0. La componente x no es 0, pero la derivada con respecto a z es 0. La componente z es 0. Todo lo que está marcado en rojo es 0. Solo lo que está aquí en verde no se hace 0. Entonces la parcial de fy es la componente y, que sería x. La derivada de x con respecto a x es 1. Y la derivada de la componente x, que es menos y, la derivada de menos y con respecto a y es menos 1. Por este menos es más 1. Entonces me queda 2. Me queda que el rotor de este campo vectorial es 2 en la dirección z. No sé, jóvenes, si hasta aquí hay alguna pregunta. Bastante fácil, ¿verdad? Esto es pura carpintería, ¿verdad? Hacer estos cálculos de divergencia rotacional. Rotacional de f es igual a 2z. Una diferencia matemática entre rotacional y divergencia, que la divergencia es un campo escalar y el rotacional es un campo vectorial. Divergencia es una diferencia bien marcada, ¿verdad?, entre ambas operaciones. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos una muestra, ¿verdad? Nos muestra el campo, esta figura, el campo vectorial F, que es bastante notorio que este campo tiene un rotor, ¿verdad? Tiene un rotor, porque el campo se está remolinando en torno al centro. Como ustedes ven acá, el rotacional es bien pronunciado, así se dice, ¿verdad? Cuando ustedes ven una figura, unas líneas, un mapa de campo eléctrico, en donde las líneas giran en torno a un punto, se dice de que el rotacional está bien marcado, o sea, es pronunciado. Porque en algunos casos el rotacional no es pronunciado y cuesta inferir, ¿verdad?, que existe un rotor. Solamente haciendo la operación uno se puede dar cuenta. Entonces aquí el rotacional es bien obvio. Bien, vamos a ver este otro ejemplo del cálculo de un rotor. Tenemos otra función vectorial, también en dos variables, no hay componente z. Por lo tanto, en donde aparezca componente z, f sub z, ese término es 0. Como ven acá, ese es 0, porque no hay componente z. Este es 0, porque la derivada de la componente y con respecto a z es 0. Este término también es 0. Este también es 0. Solamente los últimos son diferentes de 0. Y tenemos otra vez esto, lo mismo.
Nos dio el mismo rotacional 2z. Pero fíjense bien, el campo es diferente. Tenemos el mismo rotacional, pero a partir de un campo vectorial distinto. ¿De acuerdo? Dos campos pueden poseer el mismo rotor, pero poseer naturaleza diferente, ¿verdad? Los campos. Entonces aquí tenemos este campo vectorial. Aquí lo ven ustedes, el campo vectorial es diferente. En este caso no es tan notorio, ¿verdad? Que existe un rotacional aquí. No está tan pronunciado el rotor. Y sin embargo, tiene rotacional, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden ver ustedes. Ahí está el mapa. Ese es el campo vectorial. Bien. Vamos a ver ya. Vamos a continuar con la parte matemática. Este es el operador Nabla, el famoso operador Nabla o del que hemos estado hablando tanto. Ya hemos calculado 3 operaciones, ¿verdad? Con el operador Nabla, que son el gradiente, la divergencia y el rotacional. Bien, entonces, algo muy importante a saber sobre este operador es que es un operador vectorial. Es un operador escrito en coordenadas cartesianas de esta forma, bastante fácil para memorizar, ¿verdad? En derivadas parciales. El operador Nabla, como les mencionaba, interviene en lo que es el gradiente de U. U es una función escalar o campo escalar. Cuando calculamos un gradiente obtenemos un campo vectorial. También actúa en lo que es la divergencia a través del producto punto en un campo vectorial. Cuando calculamos una divergencia obtenemos un campo escalar, como ven acá, campo escalar. Cuando hacemos un rotacional, el operador del actúa sobre un campo vectorial a través del producto cruz. En este caso obtenemos un campo vectorial. Bastante compleja, ¿verdad? La fórmula acá se nota bien larga. Y en coordenadas cilíndricas y esféricas es todavía más complicado, ¿verdad? Hacerlo. O sea, por eso les digo que estas fórmulas no las tienen que aprender, porque ustedes las pueden utilizar en el examen, ¿verdad? Siempre hay libertad en ese caso, ¿verdad? Aunque la clase sea presencial o virtual, siempre se puede utilizar estas fórmulas. Bien. No sé, jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta el momento con estas 3 operaciones? No sé si las 3 operaciones que hemos visto hasta el momento están claras: divergencia, rotacional y gradiente. Tenemos otro operador que se llama el operador laplaciano. Este operador laplaciano se forma con el operador Nabla, haciendo el producto punto consigo mismo. Si el operador Nabla lo combinamos consigo mismo a través del producto punto, obtenemos un operador, pero este operador, a diferencia del operador Nabla, es un operador escalar. Como ustedes ven, ya no tiene dirección. Son simplemente derivadas de segundo orden. Es un operador, pero no es un operador vectorial. Es un operador escalar. El laplaciano no es tan importante para nosotros como lo es el operador Nabla. El laplaciano lo vamos a utilizar pocas veces en la clase, ¿verdad? Más que todo cuando hagamos cálculos, por ejemplo, de lo que es la ecuación de Poisson más adelante, mucho más adelante, ¿verdad? La ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, en esas famosas ecuaciones que vamos a hacer uso de este operador, ¿verdad? Pero es muy rara vez, ¿verdad? Bien. Este operador puede actuar sobre un vector o puede actuar sobre una función escalar, ¿verdad? Aquí tenemos actuando sobre una función escalar. Y actuando sobre una función vectorial. Fíjense en algo interesante, muchachos. Cuando el operador laplaciano actúa sobre un campo vectorial, no se puede poner el producto punto aquí, ¿verdad? Ustedes ven que el operador laplaciano actúa sobre A, pero a través de una multiplicación ordinaria. ¿Por qué será? ¿Quién me podría responder por qué no podemos poner un producto punto aquí? ¿Por qué será que no podemos poner producto punto aquí? Operador laplaciano con A.
Se volvería como un escalar. Ajá, diga. La operación se volvería un escalar. El resultado. No, más bien la respuesta sería que como el operador laplaciano es un escalar, yo no puedo poner producto punto porque el producto punto solo se da entre vectores, ¿verdad? El producto punto solo es entre dos vectores. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces por eso no tiene sentido aquí hacer un producto punto porque eso solo puede darse entre vectores y el operador laplaciano no es vector. Bueno, entonces cuando actúa sobre un vector, esto quedaría de esta forma, se multiplica de forma ordinaria, ¿verdad? El operador laplaciano por cada componente como que fuese un escalar, así. Ahí lo tenemos. Bien, aquí tenemos unas propiedades muy importantes sobre el operador nabla. Estas propiedades sí les recomiendo que se las aprendan de memoria, ¿verdad? Porque estas propiedades nosotros las vamos a emplear mucho en la clase. Cuando hagamos, por ejemplo, integrales, derivadas, vectoriales, vamos a emplear estas propiedades para hacer demostraciones también. El operador nabla, fíjense bien, aquí tenemos en la primera propiedad, tenemos el rotacional de A. Tenemos que respetar el orden de las operaciones, ¿verdad? Tenemos el rotacional de A, pero el rotacional de A le estamos aplicando la divergencia. O sea, aquí tenemos un rotacional y una divergencia. Pero fíjense bien, hay una propiedad que nos dice de que la divergencia de un rotacional es cero. Esto siempre se cumple. Siempre para cualquier campo vectorial, no importa cuál campo sea, la divergencia del rotacional de un campo es cero. Propiedad que se la tienen que aprender, ¿verdad? Otra propiedad importante, el rotacional de un gradiente es cero. ¿Cómo sé yo que este es un gradiente? Porque la función u, siempre es una función escalar. ¿De acuerdo? Siempre que una letra se pone en minúscula, ahora hacemos referencia a un escalar, ¿verdad? Entonces, este es el gradiente. Quiero decir un gradiente y este es el rotor de un gradiente, cero, por propiedad o identidad vectorial. Y otra identidad vectorial que tenemos es el doble producto cruz. Aquí tenemos el rotacional, doble rotacional sería. Tenemos un rotacional y tenemos otro rotacional. ¿De acuerdo? Entonces, primero se realiza este rotor y por último este otro. Pero en vez de hacer toda esa operación, lo que hacemos es aplicar la identidad. No vamos a hacer la demostración, ¿verdad? Pero esta identidad quedaría así, de esta forma. Estos rotores se me convierten en productos puntos. Aquí tengo el producto punto de nabla con A, que esto es una divergencia. Después de calcular la divergencia, obtengo un escalar, un número. De aquí me sale un número. A ese número se le aplica el operador nabla, menos el operador laplaciano multiplicando al vector A. ¿De acuerdo? De manera que de esta operación lo que resulta aquí de esta operación es un vector, ¿verdad? Porque el laplaciano de A es vector y esto en la divergencia de esto me queda un escalar, pero como le aplico otra vez nabla me queda un vector. Entonces esta operación me da un vector. Pues estas tres identidades sí se las tienen que aprender. Bueno, esto es un poco de historia, ¿verdad? Bien, voy a detenerme aquí, jóvenes, les voy a mostrar una, vamos a ver, para ejemplificar mejor lo que es el concepto de rotacional y divergencia, jóvenes. Pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? La presentación. Sí. Sí, ¿verdad? Bien, Sí, fíjense bien. ahí. Esto que tengo acá es un campo vectorial. Pueden imaginar esto como lo siguiente. Esto que tengo aquí es como que fuese un tubo, ¿verdad? Un tubo de agua, una tubería. Dentro de esta tubería, las partículas de agua llevan una dirección.
forman un campo de velocidades, un campo vectorial de velocidad. En el borde, justo al ras de la tubería, el campo es más débil, ¿verdad?, que en el centro. En el centro el campo es mucho más intenso. Estas flechitas me denotan el campo de velocidades. Entonces, si a mí me enseñan este campo vectorial y me dicen, ¿este campo vectorial tiene rotacional? ¿Sí o no? Yo no podría responderlo de una manera tan obvia, ¿verdad? Porque cuando las flechas están girando, uno dice que el campo tiene rotacional, pero cuando no están girando, cuesta averiguarlo. Entonces, como estas flechas, ustedes ven que son paralelas, ¿verdad? Las flechas de este campo vectorial, todas son paralelas. No parece que estuvieran girando. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando no es tan obvio, hay una prueba que se usa mucho didácticamente, ¿verdad?, para comprobar si un campo tiene rotacional, o sea, tiene giro de manera visual, podemos aplicarle una prueba. La prueba se llama la prueba de la rueda de paleta, ¿verdad? Yo tengo aquí una ruedita giratoria que tiene unas paletas. Yo coloco esta ruedita de paleta dentro del campo, pero esta ruedita la pongo fija y en esta posición, así de manera vertical. Entonces, si esta ruedita gira, debido a la influencia del campo, decimos de que el campo tiene rotacional. Si la ruedita no gira, el campo no tiene rotacional. Eso se utiliza cuando en un campo no es tan obvio que tenga rotacional, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, de que si ustedes le aplicaran esta prueba de la rueda de paletas, la rueda de arriba va a girar en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque abajo el campo es más fuerte que arriba. De manera que las paletas que tiene abajo van a sufrir una fuerza mucho mayor, ¿verdad?, que las paletas de arriba. Entonces va a girar en sentido antihorario. Y la rueda que tengo abajo va a girar en sentido horario porque aquí arriba el campo es mucho más fuerte que abajo. Entonces va a girar en sentido horario. Esta prueba solo se aplica en este caso, ¿verdad?, cuando el campo no es tan obvio que tenga un rotacional, que tenga un giro. Y hay que saber de qué manera colocar la rueda de paletas. Si yo, por ejemplo, esta rueda la pusiera de forma horizontal, no serviría de nada, ¿verdad?, no se movería. Solamente en esta forma es que puede moverse. Bueno, entonces, esta es una manera de comprobar. Fíjense bien acá la diferencia en este otro ejemplo. Aquí tengo un campo vectorial y tengo una rueda también. Una rueda giratoria. Esta rueda está fija aquí, con el eje de rotación fijo, pero en este caso la rueda no va a girar, ¿verdad? No va a girar porque este campo que tengo aquí sería un campo uniforme, ¿verdad? Este campo es uniforme, o sea, tiene el mismo valor en todos los puntos. De manera que este campo está presionando a todas las paletas con la misma fuerza. La fuerza aquí arriba y abajo es la misma, entonces se cancelan y no va a haber movimiento. Entonces es bastante notorio, ¿verdad?, de que este campo no va a tener rotacional. Acá por el contrario, se nota que la rueda sí va a girar. ¿En qué sentido creen ustedes que giraría la rueda aquí? ¿Antihorario u horario? Horario. Horario, ¿verdad? En sentido horario, ¿verdad? Porque exactamente, porque aquí arriba, en las paletas de arriba, ¿verdad?, el campo tiene más intensidad, presiona con mayor fuerza que abajo, entonces la rueda giraría en sentido horario. Entonces, eso es muy útil, jóvenes, porque cuando ustedes hacen esta simple prueba, ustedes pueden incluso hasta la dirección del giro. Recuerden que cuando nosotros hacemos un producto cruz, un rotacional, con el producto cruz obtenemos por la regla de la mano derecha, una dirección, ¿verdad? Si el giro de esta rueda es en sentido horario, significa que nuestro dedo pulgar va a apuntar hacia adentro de la pantalla. La dirección del campo iría quiero decir, del rotor, iría hacia adentro de la pantalla, ¿verdad?, por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que este campo tiene rotor y este campo no tiene rotor. Este también tiene rotor. Este campo tiene rotor
este no tiene, y este campo sí tiene rotor. Bien, entonces solamente les quería mostrar eso, ¿verdad? Para hacer un pequeño énfasis, ¿verdad? En lo que era el significado. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Pueden activar su micrófono. Bueno. Si no hay preguntas, entonces seguiríamos. Bien, ya tenemos 3 operaciones, ¿verdad? Operaciones. Fíjense bien, las operaciones que hemos hecho hasta el momento, la divergencia, rotacional y gradiente, son derivadas vectoriales, ¿verdad? Derivación vectorial. Estamos derivando vectores, ¿verdad? Excepto en el gradiente, ¿verdad? Que lo que se deriva es una función escalar. Pero fíjense bien, jóvenes, en resumen, en lo que es la divergencia y el rotacional, lo que estamos haciendo son derivadas vectoriales, ¿verdad? En la operación de gradiente lo que se hace es una derivada, ¿verdad? Sobre un escalar, ¿verdad? Una derivada ordinaria, ¿verdad? Sobre un escalar. Derivadas parciales, pero sobre un escalar. Bien. Entonces el siguiente tema sería lo que es la integral de línea. Este es un tema ya un tema de integración vectorial, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente era derivación vectorial. Derivadas de vectores, que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Simplemente que hay que tener cuidado, ¿verdad? De que cuando uno deriva vectores, uno tiene que aplicar ya sea una divergencia o un rotacional, ¿verdad? Y tiene que saber primero en qué sistema de coordenadas estamos, ¿verdad? Para poder aplicar las respectivas fórmulas, ¿verdad? Pero no, como vieron ustedes, no tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Lo que las derivadas vectoriales. Ahora, en la integración vectorial, sí es un poquito más complicado, ¿verdad? El asunto. Vamos a estudiar lo que son integrales de línea, integrales de superficie, y vamos a ver unos teoremas relacionados con las integrales de línea, de superficie y de volumen, ¿verdad? Aquí, como ustedes ven, en la integral de línea, en el integrando aparece lo que es un vector. Ya no es una simple función, es una función vectorial. La integral de línea tiene una característica, ¿verdad? Que en el integrando lo que tenemos es un producto punto. Fíjense bien, algunas integrales vectoriales, esta es una integral vectorial, algunas integrales vectoriales dan como resultado un vector. Otras integrales vectoriales dan como resultado un número. ¿Qué creen ustedes que produce una integral de línea? ¿Un vector o un número? Un número. Un número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el producto punto arroja un escalar. Sí, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Josué Sevilla. Sí, ¿verdad? Así como dijo Josué, ¿verdad? Exactamente, así es. Cuando en una integral vectorial tenemos un producto punto, el resultado, lógicamente, es un escalar. Cuando en una integral vectorial tenemos un rotacional, el resultado va a ser un vector, o puede ser que no tengamos ni rotor ni producto punto, simplemente un vector, ¿verdad? Así van a ver ustedes ya cuando hagamos la integral de fuerza eléctrica. La integral es vectorial y es simplemente un vector integrándose, ¿verdad? Entonces aquí, jóvenes, vamos a ver. En la integral de línea, que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Ustedes ya llevaron variable compleja. Quiero decir, en física 100, ustedes estudiaron una integral de línea. ¿Se acuerdan qué integral de línea estudiaron en física 100 y 200? Las integrales de línea son famosas, ¿verdad? En física. ¿Se acuerdan qué integral de línea usaban en física 100? Trabajo y El trabajo, ¿verdad? Exactamente. El trabajo. La integral de trabajo es una integral de línea. ¿Se acuerdan que el trabajo es un escalar, verdad? El trabajo es un escalar, porque es el resultado de una integral de línea. Pero en la integral de trabajo, muchachos, ¿qué era lo que se integraba? En vez de A es un campo vectorial. ¿Cuál era el vector que se integraba en el trabajo? ¿Qué vector? desplazamiento, creo que era. O distancia. Sí, el desplazamiento interviene en la integral, pero el vector que se integra, Fuerza. fuerza, ¿verdad? Exactamente, fuerza.
Fuerza. Sí, la integral de fuerza punto DDS. Ese era el trabajo. Fuerza. La fuerza es un vector, ¿verdad? Claro que en física 100 no le llamaban campo vectorial, ¿verdad? Aquí vamos a decir que estamos integrando un campo vectorial. Y ese campo vectorial que nosotros vamos a integrar va a ser el campo eléctrico sobre un desplazamiento, ¿verdad? Entonces vamos a generalizarlo. Aquí tenemos un campo vectorial A, un campo cualquiera, arbitrario, representado por estas líneas azules. Dentro de este campo tenemos una trayectoria. Esto que ven en rojo se llama trayectoria de integración. La trayectoria de integración es imaginaria. Nosotros cuando hacemos integraciones vectoriales, ¿verdad? Utilizamos muchas, como les diría, recursos imaginarios, ¿verdad? Por ejemplo, la trayectoria es imaginaria. No es una trayectoria real. Es imaginaria. Entonces, la trayectoria tiene que tener un sentido, un punto inicial y un punto final y un sentido, ¿verdad? Sin este sentido no puedo hacer la integral, porque la integral de línea es el producto punto de dos vectores. En esta curva azul, roja, quiero decir, tengo que dibujar un pequeño elemento de desplazamiento, un vector de desplazamiento DDS. Ese DDS, lógicamente, un vector. Entonces, necesito conocer la ecuación de la trayectoria. Siempre que yo necesito hacer una integral de línea, necesito saber el vector y la trayectoria. Si yo conozco la trayectoria, la ecuación de la trayectoria, que puede ser una línea recta, una línea curva, lo que sea, ¿verdad? Puede estar en 2 dimensiones, en 1 o 3 dimensiones. Si ustedes conocen la ecuación de la trayectoria, ustedes pueden obtener el DDS simplemente haciendo la regla de la cadena, ¿verdad? Derivando. Ustedes ya han hecho integral de línea, supongo, ¿verdad? En variable compleja, ¿verdad? Bueno, entonces creo que tendrán una idea de cómo hacer las integrales de línea. Las integrales de línea, cuando las vamos a desarrollar, tenemos primero que plantear el DDS. Y para plantear este DDS necesito conocer, como les decía, la ecuación de la trayectoria de esta curva, la ecuación de la trayectoria. En algunos casos puede ser muy difícil, ¿verdad?, obtener esa ecuación. Por ejemplo, aquí como ven ustedes, esta trayectoria sería una trayectoria que estaría parametrizada, ¿verdad? Si fuese una línea recta es simple, o una curva. Pero aquí como ven ustedes, esta trayectoria se mira que es bien compleja, tiene que estar parametrizada. En esta trayectoria trazamos un vector de desplazamiento de ds. Este vector A forma un ángulo con el vector de desplazamiento. Como aquí tengo un producto punto, definición de producto punto, aparece un coseno de teta. La integral de línea es una integral simple, jóvenes. Simple quiere decir de que es una sola variable. Por lo tanto, este DDS tiene que ser función de una sola variable. Fíjense bien lo interesante aquí. Esta trayectoria puede tener 2 o 3 variables. La ecuación de la trayectoria puede estar en una dimensión, en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? O sea que puede ser función de 1, 2, 3 dimensiones de variables. Pero ¿qué pasa con el DDS? El DDS tiene que estar en función de una sola variable. De manera que ustedes tienen que expresar una función en términos de otra. O sea que estas integrales de línea, ¿verdad? Lleva bastante trabajo hacerla, ¿verdad? Porque encontrar este DDS a veces lleva bastante trabajo. Bien, al final de cuentas lo que van a obtener ustedes es un número. El número que ustedes obtienen como resultado representa el vector evaluado en una trayectoria. El valor del vector en toda esta trayectoria imaginaria. Eso es lo que representaría. Podría ser, ¿verdad?, que este sea un campo eléctrico y pueda ser de que en esta trayectoria roja se mueva una carga, ¿verdad? Ya le estoy dando significado porque estas integrales hay que darle significado físico, ¿verdad? Si en esta trayectoria roja se mueve una carga eléctrica, entonces esta integral representaría el trabajo del campo eléctrico realizado sobre una carga, ¿verdad? Pero por ahora nos vamos a abstraer, ¿verdad? Nos vamos a ir al caso abstracto, a tratar simplemente con vectores arbitrarios. Bueno, el día de hoy solo voy a hacer una introducción a este tema, ¿verdad? Y mañana vamos
Mañana continuaríamos ya viéndolo más en detalle. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy. Bien. No sé si ya averiguaron sobre el laboratorio, ya se comunicaron con ustedes, los instructores.